Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Mi equipo es el número 6 y nosotros vamos a hablar sobre la NOM para determinación de género de Clostridium, Bacillus cereus, hongos y levaduras. Mi equipo está conformado por Pantoja Muñoz Mateo. Rangel Ayala Noemí Ixel. Servin Santillán Dani Stephanie. Torres Hernández Frida Nicole. y su servidor Olán Barbosa Jesús Arturo. Bien, como primer punto vamos a obtener la parte de hongos y lavadoras. ¿Por qué hay que comenzar con por qué es importante tener cierto tipo de control de normas? Bien, como todos lo sabemos, un alimento es algo muy valioso, ya que lo vamos a ingerir personas o para quien vaya dirigido este alimento o este producto. En este caso, un alimento debe tener las más estrictas normas en cuestión de que a partir de que son alimentos y estos alimentos tienen millones de microorganismos, entre ellos nutrientes y micro y macronutrientes, es más fácil que se puedan infectar tanto de hongos, levaduras, bacterias, etcétera. En este caso yo le voy a explicar la parte de hongos y levaduras. ¿Por qué es importante esto? Los hongos y las levaduras se pueden encontrar formando parte de la flora normal de un alimento. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En este caso ya los puede contener o no, dependerá de su cantidad y qué tan importantes sean. Pueden ser agentes contaminantes o agentes del mismo alimento. Y que en equipos sanitizados inadecuadamente, es decir, que estén contaminados, no sé, directamente desde la envoltura, desde su recipiente, desde su lugar de control, ya tenemos un problema y va a ser que afecte más rápido al alimento. Dice, provocando el deterioro físico-químico de estos. A esta parte de físico-químico, ¿a qué se refiere? Pues a su estructura, ya sea de sabor, de coloración, le puede crecer un hongo, o sea, le pueden crecer bacterias, etcétera. Tanto así que daña a su consumidor. Es gran importancia cuantificar los hongos y levaduras en los alimentos. ¿Por qué es importante cuantificarlos? Porque pues tenemos que saber su composición, su cantidad y su estructura, que se utilizan como indicadores de prácticas sanitarias inadecuadamente durante la producción. En este caso hace referencia a la parte de normativas de que, por ejemplo, te brincas un paso o te brincas algún tipo de contaminante que te quieres ahorrar, pues obviamente va a afectar al producto. Entonces es necesario tener también el almacenamiento de alimentos, también dónde se va a colocar, cuáles son sus condiciones de este alimento de vida y sobre todo la materia prima debe de ser adecuada. En este caso menciona, así como el uso de materia prima inadecuada. El uso de materia prima inadecuada afecta al producto directamente, ya que esta materia puede estar infectada de algún microorganismo patógeno, el cual afecte demasiado a este alimento. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el método diagnóstico para la identificación de Bacillus cereus. El diagnóstico del Bacillus cereus implica principalmente en un enfoque combinado que incluye características tanto clínicas como pruebas de laboratorio y técnicas de identificación microbiológicas. Aquí yo les voy a presentar los pasos principales para poder hacer este tipo de diagnóstico para la identificación del mismo. El primero va a ser la evaluación clínica. El médico recopila información sobre los síntomas del paciente, su historial médico y la posible exposición a alimentos contaminados o situaciones de riesgo. Entonces, para estos primero se tiene que verificar si esta persona contiene Bacillus cereus, si fue contaminado, etcétera, ¿vale? De ahí se tiene que hacer una prueba de laboratorio. Se pueden realizar varios tipos de pruebas de laboratorio para identificar este Bacillus cereus. Estas pruebas pueden ser varias. Entre esas les voy a dar lo que son algunos ejemplos para que ustedes lo puedan entender de una forma más fácil y pues sea más práctico, ¿vale?
Uno de ellos sería el cultivo de muestras. Se obtienen las muestras clínicas, como lo son sangre, heces, orinas o tejido infectado, y se cultivan en medios de cultivo adecuados a Bacillus cereus, que es una bacteria anaerobia, por lo cual el cultivo se realiza en condiciones que favorecen este crecimiento. Entonces, primero se va a hacer el cultivo conforme a las muestras que se tomaron clínicas anteriormente, que ya se comentaron que fue la sangre, la heces, la orina o el tejido infectado, y se van a cultivar en este medio de cultivo para poder ver si hay un crecimiento del mismo. También se puede hacer lo que es la tinción Gram. Ya muchos conocemos cómo funciona lo que es la tinción Gram, y pues se va a realizar una tinción Gram en las muestras ya cultivadas para evaluar la morfología de la bacteria, la reacción de la tinción. Vamos a ver el color que obtiene esta bacteria mediante el microscopio, y pues ya conforme viendo y haciendo una comparación y dándonos cuenta que si hay Bacillus cereus, ya podemos decir que pues puede haber una, ¿no? De ahí pasamos también a lo que son las características bioquímicas. Se llevan a cabo pruebas bioquímicas para identificar características metabólicas y bioquímicas de dicha bacteria. Esto incluye muchísimas cosas, pero en las más importantes, esto incluye pruebas como la de fermentación de carbohidratos, la producción de enzimas específicas y otros perfiles bioquímicos un poco distintos, pero principalmente se enfocan en esto que es la fermentación de carbohidratos y la producción de enzimas específicas, ¿vale? De ahí también se va a hacer una prueba de sensibilidad a los antibióticos. Ya muchos conocemos cómo funciona esto porque lo hemos visto en algunas otras materias, y pues se va a realizar una prueba para determinar qué antibióticos son efectivos contra la bacteria de Bacillus cereus, y ya esto ayuda a guiar al tratamiento que se le va a dar a las personas que contraen este tipo de virus, bueno, este tipo de bacterias, perdón. Para esto, es importante hacer este estudio para ver qué es lo que va a ayudar para que se pueda atacar a la bacteria Bacillus cereus. De ahí vamos a pasar a lo que es nuestro paso 3, que serían pruebas moleculares. En algunos casos se puede utilizar técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa PCR o la secuencia del ADN para confirmar la presencia de Bacillus cereus y distinguirla de otras especies de Bacillus. ¿Por qué? Porque pues, ya como sabemos hay varias especies de Bacillus, entonces nosotros lo que queremos enfocarnos principalmente es en Bacillus cereus, y por eso se llama método de identificación. O sea, no nos queramos confundir de Bacillus. Lo importante aquí es el Bacillus cereus. Entonces, es importante tener en cuenta que el diagnóstico preciso de Bacillus cereus requiere la combinación de diferentes enfoques de prueba y la interpretación clínica adecuada. Si sospechas de una infección por Bacillus cereus, es fundamental buscar atención médica para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado. Pero estos serían principalmente cómo se puede identificar este Bacillus cereus tanto como en un alimento como en una persona que ya lo puede contraer, ¿vale? Ahora también vamos a ver un poquito más de muestras. Aquí contamos con lo que es un diagrama de flujo para Bacillus cereus. Entonces nuestro primer paso sería preparar la muestra y las diluciones de los homogenizados, o sea, ya meter todas nuestras muestras y homogenizarlas, ¿vale? Vamos a pipetear al 0.1 mililitros de cada una de las disoluciones sobre la superficie del agar, o sea, la vamos a poner para el agar. Vamos a extender el inóculo, perdón, sobre la superficie del agar con la varilla de hockey. Esta ya es también muy fácil, ya lo hemos utilizado anteriormente, entonces pues ya más o menos sabemos cómo hacerlo. Vamos a invertir las placas e incubarlas a 35 grados centígrados más o menos 2 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Después de ahí se van a contar las colonias rosadas. Que estas van a tener manitol negativo, que presentan halo denso o lecitina positiva sobre un fondo rojo violeta.
De ahí vamos a tomar como mínimo 3 colonias típicas y colorearlas por el método de Gram-Bacillus. De ahí vamos a pasar a lo que son 3 cosas muy importantes, donde nos vamos a dar cuenta de cadenas cortas o largas, bacilos gram positivos y extremos cuadrados. Depende de esto, se va a checar las esporas elipsoidales, centrales o subterranales de pared fina que no deforman el bacilo. Y ya ahí nos vamos a dar cuenta de la presencia de Bacillus cereus. Esto sería como un diagrama de flujo y pues lo estamos hablando ya aquí como un diagrama de flujo, pero con un poquito más de proceso, con imágenes para que sea un poquito más, entendible. Entonces, pues vamos a hacer lo que son el aislamiento de la muestra, como ya se mencionó anteriormente. Depende de dónde se obtenga, si es de sangre, si es de alguna cutánea, etcétera. Y se va a cultivar, ¿vale? Ahí se va a ver el crecimiento de preferencia, pues aquí nos mencionan que es en agar sangre. Entonces, este se va a utilizar para ver cuál es el crecimiento de Bacillus cereus y pues ya poder identificarlo. También vamos a ver lo que ya habíamos comentado anteriormente en lo que les dije con anticipación. Vamos a ver la sensibilidad a lo que es un antibiótico. En este caso vamos a ver la sensibilidad a lo que es la penicilina, así como lo podemos ver en nuestra imagen. De ahí vamos a realizar lo que es tinción gram. La tinción gram, pues así como la vemos en la imagen, es donde vamos a ver. Y de ahí vamos a pasar a lo que son pruebas positivas con la catalasa y la oxidasa, que ya sean también pruebas que nos van a ayudar de tipo bioquímico, como ya lo habíamos hablado de la vez pasada. Movilidad también de nuestro microorganismo y el metabolismo de las bacterias dentro del fermentador. Todo esto es lo que ya se había comentado, nada más de una forma gráfica y así para poder ver más o menos cómo funciona. Se va a utilizar con un tipo de fermentadora anaerobio facultativo para ver el crecimiento en caso de que haya Bacillus cereus y pues se puede hacer una identificación pues más pronta, de una forma más fácil y más segura. Y pues ahí ya se va a identificar el tipo de especie. En este caso, pues ya depende de la sensibilidad que tenga a la penicilina, si es que en cadenas, en cápsulas, hemolisis, pues ya depende del resultado, si es negativo o positivo, pues vamos a ver qué tipo de especie de bacillus, en este caso la especificada es la cereus, nos vamos a dar cuenta pues qué importancia tiene, ¿no? Bien, como les comentaba hace un momento, la identificación de normas es muy importante ya que cada una dependerá de algo y estará enfocada en algo específico. En este caso, para la detección de hongos y levaduras, se ocupará la norma 111 SSA1 de 1994. Esto referente a bienes y servicios del método para la cuenta de mohos y levaduras en los alimentos. Esta, como les coloqué aquí, es utilizada como un indicador de prácticas higiénicas inadecuadas. ¿A qué se refiere con esta norma? Bien, cuando nosotros tenemos diferentes tipos de procesos, en particular a nivel industria o en ciertos tipos de niveles, existen millones de contaminantes. Pueden ser tanto del ambiente como de la misma máquina, puede ser, puedes por llamarlo de esa manera, de la misma materia prima. Existen millones de contaminantes. ¿Y qué es lo más, qué es lo peligroso de esto? Que va hacia un alimento y el alimento va a ser ingerido por alguien. Entonces, en esta cuestión, esta norma se basa en la parte de checar la cuenta de mohos y levaduras en alimentos que pueden ser en ciertos tipos de pruebas, pueden ser en tipos de agar, pueden ser en tipos de producción, como ya les acaban de mencionar. Y es muy importante, ya que también a partir de este tipo de cosas vamos a poder diferentes cosas. La parte de los indicadores también nos van a hacer referencia a tener en cuenta distintos tipos
de algún patógeno no identificado, y esto ayudará mejor a la práctica de cómo también se van a manipular nuestra materia prima y cómo se va a manipular nuestro equipo, para así darle un respiro o algo así al patógeno y que no lo deje vivir. Bueno, también ya pasando a lo que es la NOM 210 SSA1 2014, esta NOM se refiere a las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas envasadas. Esta norma establece los requisitos sanitarios para que deben de seguir los establecimientos que se dedican a la producción y procesamiento, envasado y almacenamiento de alimentos y bebidas. Es muy indispensable pues que todos se rijan conforme a esta norma porque habla sobre lo que es la higiene al momento de procesar estos alimentos, y pues es muy importante porque por lo ya mencionado tenemos que cuidar que cumpla con la inocuidad necesaria para poder ser consumido por lo que sería el cliente, ¿no? Entonces, algunos de los puntos clave que se establece en esta norma serían primero las buenas prácticas de manufactura que se deben implementar en todas las etapas del proceso de alimentos y bebidas, desde la recepción de las materias primas hasta la distribución de los productos terminados. Esto incluye aspectos como la limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y utensilios, el control de plagas, el manejo adecuado de residuos, entre otros. De ahí pasamos al control de calidad de agua. Se establecen requisitos para la calidad del agua utilizada en la producción de alimentos y bebidas, asegurando que cumpla con los estándares microbiológicos y físico-químicos específicos por dicha norma. ¿Vale? Entonces no es como que podamos utilizar cualquier agua, entonces se tiene que cumplir con lo establecido por la norma para poder hacer este proceso de producción, ¿vale? De ahí se tiene también habla sobre la manipulación de alimentos, la cual se establece medidas para la correcta manipulación de los mismos alimentos, incluyendo el lavado adecuado de frutas y verduras, la adecuada cocción de los alimentos, el mantenimiento de la cadena en frío, la prevención de contaminación cruzada, entre otros aspectos. ¿Vale? Y de ahí, si pasamos ya casi a lo último, que sería nuestro etiquetado, ya que se establecen los requisitos de información que debe incluir las etiquetas de alimento, lo que ya hemos visto en clase. Es muy indispensable el etiquetado porque necesita tener lo que tiene, ¿no? Lo importante. Las etiquetas de todo, tanto los alimentos como bebidas envasadas. En esto tiene que venir como la lista de ingredientes, la información nutricional, las fechas de caducidad o consumo preferente, entre otros. Entonces, todo esto lo constituye, esta norma lo constituye todo esto. Entonces es muy importante y es indispensable tener en cuenta cada uno de estos puntos claves para poder cumplir con dicha norma y pues no tener algún tipo de sanción procedente después, ya que pues como acabamos de comenzar es muy indispensable que todo cumpla con la sanidad e inocuidad necesaria para poder ser consumido por los clientes, para poder ser consumido por las personas, porque si no cumple con esto, pues quiere decir que el alimento o la bebida, puede llegar a tener algún tipo de contaminación o afectación, y pues estos serían problemas graves para el productor de este alimento. Entonces, por eso existen este tipo de normas en las cuales es indispensable que se rijan para poder cumplir con lo necesario y poder, pues dar hincapié a una buena producción. Bueno, yo les voy a explicar técnicas o métodos que existen para identificar las bacterias. Y existen varios métodos para identificar las bacterias de Bacillus cereus. Y uno de los métodos comúnmente que se utilizan y están normalizados para este análisis de alimentos son las que son propuestas por la Organización Internacional de la Normalización. Para poder identificar esta especie se requiere establecer un diagnóstico diferencial utilizando varias pruebas metabólicas.
tenemos método celular, métodos inmunológicos, métodos moleculares, complejo HBl, que es la enteroxina hemólica, complejo NHE, que es la enteroxina no hemólica. Entonces, el método celular nos sirve para detectar todas las toxinas a través de este efecto lesivo que nos provocan o nos ayudan en los cultivos celulares in vitro. Se ha utilizado células, por ejemplo, las células CHO o cultivos de células HEP2. En cultivos celulares se produce un efecto citopático sobre su profilación o una vaculación. En los métodos inmunológicos tenemos que son las pruebas kits. Estas pruebas son comerciales ya que nos ayuda a detectar la enteroxina del bacillus. Esto no tiene alguna aceptación ya que esto nos va a ayudar más que nada a identificar la toxina que está siendo detectada en ese momento. Tenemos los métodos moleculares que igual ya les explicó un poquito Arturo de eso, pero cada una de las enteroxinas está constituida más que nada por varias subunidades, esto es por genes distintos, y de ahí se puede realizar un estudio completo para que nos ayude a detectar uno de los genes que se puede elaborar en distintos componentes. Esto más que nada porque se han encontrado varias cepas en las que no se detectan como tal todos los genes que tiene pues cada una de las toxinas que se encuentran en los estudios. Tenemos el complejo HBl, que esta toxina nos ayuda en 3 componentes, que es la proteína de fijación B codificada por el gen HBIB y componentes líticos de L1 y L2, que estos son los genes codificados por HBIC y HBIB. Y por último tenemos el complejo NHE, que es la enteroxina no hemótica. Este igual tiene 3 componentes y ninguno de ellos es hemolítico. Estos 3 componentes son el gen NHA, NHB y NHS. Bueno, ¿qué toxinas produce Clostridium? Primero, las Clostridium son bacterias anaerobias, morfológicamente son bacilos. Principalmente las esporas se encuentran lo que es en el suelo, el polvo, agua estancada, heces y el tracto digestivo del animal y humano. Pueden transmitirse por una amplia gama de alimentos, ya sean crudos, fermentados, ahumados o envasados al vacío. Las especies más importantes que causan toxinas pueden ser Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Y las condiciones que producen las toxinas puede ser por una alta cantidad de proteína, puede ser un pH ácido o alcalino o ausencia de oxígeno. Las Clostridium botulinum, la toxina que produce es botulismo, que afecta al sistema neuromuscular, provocando parálisis o insuficiencia respiratoria. Y a continuación, en la siguiente diapositiva, se pueden mostrar algunos alimentos que pueden tener el mayor riesgo de contaminación, como el queso, las patatas horneadas, el conservado en lata como el pescado o sardina, conservación casera, ya sea espárragos, judías, mermelada, semiconservados como vegetales y pescado, carnes o aceites aromatizados y miel, pero la miel es más causada por niños pequeños o bebés. En nuestra siguiente diapositiva, que es la Clostridium perfringens,
La toxina que se produce más es la de epsilon, provocando enteritis necrótica o síndrome de Picbel. Y algunos alimentos de mayor riesgo de contaminación pueden ser productos lácteos, frutas, verduras, zumos o en altas cantidades de proteínas como carne o en ave. A continuación hablaremos de lo que es la norma oficial mexicana NON 0292 SSA 1 1994, que son bienes y servicios y el método para la cuantificación de bacterias aerobias en placa. Bueno, su objetivo es estimar la cantidad de microorganismos viables presentes en un alimento, agua potable y purificada por la cuenta de colonias en un medio sólido e incubado aeróbicamente. También digamos que es obligatorio en los territorios nacionales para las personas físicas o morales que requieren efectuar este método en productos nacionales. Como se muestra en la imagen, podemos ver una técnica de cuantificación en placa que dice que cuando tienes tu muestra problema y lo diluyes en 90 milímetros, vas a hacer lo que son las diluciones en 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10,000 y así sucesivamente. Después pasa lo que es a la siembra en placa de 1 mililitro y pasa una incubación de 37 grados Celsius por 24 o 48 horas. Después seleccionan las cajas Petri con colonias de 25 o a 30 unidades formadoras de colonias. Y el cálculo se saca de la siguiente forma, que es el número de colonias en la placa por la inversa de la dilución de la muestra, que es igual al número de bacterias por mililitro, entre mililitro. Un ejemplo, si se observa 159 colonias en la placa correspondiente a la dilución 1 en 1000, su recuento es multiplicar 159 por 1000 y eso nos da igual a la cantidad de 159,000 bacterias entre un mililitro de la muestra. Y eso sería todo. Yo les voy a hablar sobre la norma 113 SSA 1 de 1994. Esta es una norma oficial mexicana y establece que el método microbiológico para determinar el número de microorganismos coliformes totales presentes en productos alimenticios por medio de la técnica de cuenta en placa, siendo de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que requieran efectuar este método en productos nacionales e importados. El método utilizado permite determinar el número de microorganismos coliformes presentes en una muestra y utilizados en medio selectivo. Se ocupa el agar rojo violeta bilis, en el que se desarrollan las bacterias a una temperatura de 35 grados centígrados en aproximadamente 24 horas, y esto dando un resultado de la producción de gas y ácidos orgánicos, y los cuales varían el indicador de pH y participan las sales biliares. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Por otro lado, tenemos la norma 130 SSAI de 1995. Es esta norma de bienes y servicios, y nos habla sobre los alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a tratamiento térmico, disposiciones y especificaciones sanitarias. En esta norma vamos a diferenciar los tipos de alimentos fermentados, encurtidos, alimentos elaborados a base de frutas, como lo son los jugos, los néctares, las mermeladas, los ates, las jaleas. También tenemos los vegetales y también los productos cárnicos, lácticos y mezclas envasados en recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamientos térmicos. Una de las características físicas que se debe de considerar es el valor de pH, que como
tenemos como límite el 4.6 que está permitido, y estos se agrupan en aquellos que tienen un valor menor o igual a este, o bien es un valor mayor. También dentro de estas especificaciones se establece que el agua que se usa en este proceso de los productos debe ser agua potable, además que se le debe garantizar que el tratamiento térmico aplicado a los alimentos será capaz de destruir o inactivar los microorganismos patógenos, así como cualquier espora que pueda estar presente. Retomando las esporas, en caso de estas, para asegurarse que las mismas no germinen, se debe de realizar un proceso donde se hace una incubación de 30 a 37 grados centígrados por una duración de 14 días, y posteriormente estas se mandan a realizar los análisis microbiológicos correspondientes. Al terminar el tiempo de revisar las características físicas de la lata, a esto se refiere si presenta algún abombamiento o hinchazón, y en el caso de los envases de vidrio podría visualizarse cambios en el alimento o formación de gas. En caso de estas se tienen que seleccionar, separar y analizar. En el caso de los alimentos que tienen un pH mayor a 4.6, los límites de mesofílicos aerobios y anaerobios, así como los termofílicos aerobios y anaerobios, estos son negativos. Mientras que en los valores que tenemos de pH que son menores o iguales a 4.6, en productos esterilizados, se determina mesófilos aerobios y anaerobios, hongos, levaduras, viables y límites permitidos, y estos también son negativos. A estos valores existe un par de excepciones. En caso de las mermeladas, las jaleas y los purés, se les permite un 50 UFCG de mesofilios aerobios y menos de 10 UFCG en el caso de los coliformes, hongos y levaduras. Por otro lado, tenemos los jugos y los néctares pasteurizados, que se les permite de 100 UFCG mesófilos aerobios y 25 UFCG de hongos y levaduras. Tenemos los géneros bacterianos que se han llegado a aislar e identificar en estos productos, como el Bacillus subtilis, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Lactobacillus pantheoceticus, y también tenemos incluso el Bacillus coagulans, que esta es la presencia de microorganismos que generan en las latas el hinchamiento, ya que se desarrolla gas en el interior de las mismas. En los análisis, en la interpretación de los resultados, en algunas ocasiones se pueden encontrar cultivos negativos de latas anormales, lo que sugiere que el producto fue dañado antes de someterlo al tratamiento térmico, y por ello se debe de realizar análisis microscópicos de los productos. Bien, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces quedaríamos así. Esperamos que si tienen alguna duda, se las podamos resolver en el momento de clase. Muchísimas gracias, esto fue todo y hasta la próxima.